Vamos regresando a la mesa en esta parte final. Jorge Santibáñez es presidente del MEXAI Institute y fue presidente del Colegio de la Frontera, y bueno, es un académico especializado en temas migratorios, entre otras cosas. Y bueno, pues teníamos programada la entrevista en unos momentos más, entonces los invito a que lo incorporemos en esta parte del análisis. Alfredo Figueroa, Gabriel Reyes Solona, si les parece, escuchamos a Jorge Santibáñez y vamos oyendo voces también sobre esto de lo que estamos hablando, además de las que hemos escuchado con ustedes intensamente esta mañana. Jorge Santibáñez, buenos días y bienvenido. Súmate a la mesa, buenos días. Buenos días, Carmen, buenos días, Alfredo y Gabriel, con mucho gusto, a tus órdenes. Buenos días. ¿Qué ves tú como experto en la materia de lo que estamos aquí hablando, que es el acuerdo, que es la hojita de Donald Trump, que es la situación misma migratoria mezclada con lo comercial, todo lo que aquí se ha puesto a la mesa? ¿Qué dices tú, Jorge? Mira, yo creo que hay por lo menos 4 elementos. 4 elementos. El primero de ellos es, sin duda, la campaña de Donald Trump. Para Donald Trump, el tema migratorio es un tema rentable. Es quizá el único tema rentable o el tema más rentable en su próxima campaña electoral. Muchos de los otros temas se le han hecho engrudo. Tiene una cantidad de problemas con sus empresas, con uso de recursos de campaña para pagar prostitutas, tiene problemas legales, se está discutiendo lo que llaman en Estados Unidos el impeachment, en fin, el tema en el que sus bases duras están alrededor de él es el tema antiinmigrante y particularmente el tema antimexicano, porque en Estados Unidos cuando dices inmigrante estás pensando en mexicanos. Entonces, en esa lógica, él va a tratar de estirar este acuerdo de tal manera que le resulte rentable en su discurso. Yo, desafortunadamente, creo que el tema está lejos de concluirse en 45 días. Al contrario, se va a incrementar y se va a incrementar de aquí y durante todo el proceso electoral. Entonces, me parece que caímos en un juego, digamos, en el que Trump resulta ganador porque lo va a utilizar. Y lo que va a decir es muy simple. De repente va a decir, bueno, pues yo lo intenté, pero como no resulta, pues entonces sí voy a necesitar recursos para el muro y hay que parar este flujo y etcétera, etcétera. O bien, si en el muy, muy poco probable caso de que resulte este mecanismo de contención que México está instrumentando, va a decir, ya ven, puse el muro, nada más que lo puse en la frontera de México con Guatemala, y como les dije, lo está pagando México. Entonces, ese es un primer elemento. Un segundo elemento es, yo creo, la incapacidad estructural y la incapacidad coyuntural del gobierno mexicano. Estructural porque el proceso es mucho más complejo que mecanismos de contención. Estructural porque México y la negociación reciente, por darle algún nombre, lo muestra claramente. México no tiene herramientas de defensa en los Estados Unidos. México no tiene quien hable por él, como sí lo tienen otras comunidades. Yo creo que ahí hay un enorme desperdicio de la comunidad mexicana en Estados Unidos. Ellos podrían ser la primera línea de defensa, pero atacar a México en Estados Unidos no tiene costos para los políticos que atacan a México. Entonces México no ha generado, y tendría cómo, no ha generado condiciones en donde haya alguien que defienda sus intereses, porque incluso los que se opusieron a los aranceles están defendiendo intereses de sus votantes y de los empresarios que los financian, o sea, no estaban defendiendo ni remotamente a México. Entonces, tenemos amigos, pero no tenemos voces que puedan ser un contrapeso ante este ataque de Trump, y por eso es que le conviene políticamente, porque todos estos elementos que trato de poner en la mesa rápidamente tienen interrelaciones entre sí, interconexiones entre sí, no son elementos aislados. Hay un tercer elemento que tiene que ver, y este es coyuntural, tiene que ver con lo errático que ha sido México, y coyunturalmente este gobierno ha sido profundamente errático con respecto al tema. Primero, y sigue siendo, primero porque parecía invitación, ¿no? Vengan y aquí van a circular porque es un nuevo paradigma y porque vamos a tener un empleo para todos y por aquí se les va a tratar muy bien, lo cual provoca, funcionó como invitación. Yo no digo que esa haya sido la intención,
pero efectivamente funcionó como invitación. Y entonces, claro, llegan en un proceso que tampoco es tan nuevo como se presenta. Carmen, en tu mismo espacio, hace ya muchos años, hablamos de esta transformación de México en país de tránsito. Recordemos la tragedia de San Fernando, por ahí de Tamaulipas, por ahí de 2007, donde era evidente que había un tránsito de migrantes y un tránsito desordenado. Entonces, la política migratoria y la de relación con Estados Unidos, la verdad lo digo con todo respeto, ha sido profundamente errática. Después se les empezó a detener cuando vieron que esto generaba un flujo enorme y una molestia y un problema con Estados Unidos, que también se dijo en su momento, y bueno, se les empezó a detener, se les empezó a contener, a regresar. Hoy siguen haciendo eso mismo, y claro, en esas condiciones llega la negociación, en donde en el contexto se trata de presentar como una buena negociación, pero la pregunta central es por qué llegamos a ese contexto. Y llegamos a ese contexto, yo creo, de manera profundamente irresponsable, pasando por no responder ni de la manera más elemental a los ataques de Trump, etcétera. Y un cuarto elemento, y ahí ya concluyo esta intervención que es larga, y perdón para los que están en la mesa, el cuarto elemento es lo que está pasando en las regiones de salida. En las regiones de salida, el tema migratorio y el tema de salida de los habitantes de El Salvador, de Honduras, no se va a detener con medidas de contención. Lo que va a pasar, y si de algo sabemos los mexicanos, es justamente de eso, de que ese tipo de barreras no detienen el flujo migratorio, cuando lo que motiva el flujo migratorio es suficientemente importante para esas comunidades. Y entonces empiezan a intentar otras rutas, y entonces empiezan a caer en brazos del crimen organizado, como ya ha ocurrido. E incluso podríamos llegar al exceso de que simplemente se escondieran 45 días para decir que sí están funcionando. También eso ha ocurrido en Tijuana, en los grandes momentos de control migratorio, cuando llegaba un funcionario importante, las autoridades locales de Tijuana, me consta, le pedían a los polleros, oye, contrólate, ahorita esconde, baja un poquito la cabeza, porque nos vienen a visitar. Entonces, eso es algo que no se va a modificar. El presidente López Obrador menciona que se van a atacar las causas de la migración. Suena muy bien, pero eso es de largo plazo. Se requieren estrategias de corto plazo. Además de que suena bien, ignora dos elementos. Él siempre dice es la pobreza y la falta de desarrollo. Es cierto, juegan, pero en Centroamérica también juegan dos factores que son muy importantes. Uno de ellos es la extrema violencia en la que viven. Hay datos que se nos salen por las orejas. En el índice de homicidios, en la tasa de homicidios en El Salvador es de 89 por cada 100,000 habitantes. Solamente si comparas eso con México, en México es de 25 y estamos lejos de ser un país seguro, y en Estados Unidos es de 5. La gente está huyendo de esos países. La violencia es un factor que no se ha incorporado ni en el discurso ni en la política y que hay que incorporar. Y el otro factor son las redes sociales y familiares que ya están en Estados Unidos. Por eso a los centroamericanos no les va a interesar quedarse en México. Te doy un dato. De números muy redondos, en El Salvador hay 6 millones de habitantes y hay 1,5 millones de salvadoreños inmigrantes en Estados Unidos, la cuarta parte de su población. Entonces, estos atraen a sus familiares, a sus hijos, a sus hermanos. Pues las redes familiares y sociales jugarán un factor, y eso hace que las medidas de contención, en el peor de los casos, tienen aparentes éxitos temporales que solo distorsionarán el fenómeno migratorio. Pues ahí está Jorge Santibáñez, todo esto. Cerramos la mesa, pero déjenme retomar lo que nos mostraba Alfredo Figueroa aquí, al estar escuchando, Jorge, la gráfica que mostró Marcelo Ebrard, que es la que le ha dado Estados Unidos, de cómo hay una cosa atípica, o sea, hay un comportamiento migratorio de cierto tipo en los últimos años, ¿no? Ciertamente con picos, con valles, etcétera, pero hay un pico enorme. Hay un disparo en la gráfica, que es justamente de lo que estamos hablando. Dinos una cosa, Jorge, tú que sabes del asunto migratorio tan cercanamente. ¿Qué explica el incremento desmesurado, según la información que da Estados Unidos,
de este flujo migratorio, no solo centroamericano. ¿Qué hay detrás de esto? ¿Qué pasó en los últimos, meses? En los últimos 4 o 5 meses veníamos además de una tendencia a la baja. No incremental. No incremental, sí. Y de pronto hay un disparo que se advierte en este A ver, este aquí periodo, un poco artificialmente, esta es la imagen. Que yo insisto, ¿quién es el autor? Sé que lo ha presentado Ebrard, dices es el propio gobierno norteamericano quien le ha dado esta información, y yo digo, oiga usted, sería indispensable que el gobierno mexicano efectivamente corroborara, rectificara o hiciese algo, digamos, con este conjunto de temas. Ya la sola gráfica que ahora intentaremos mostrarles en algún momento tendría mucha relevancia. Bueno, perdón, sí, aquí el jaloneo. ¿Qué dices, Jorge? ¿Qué explica esa gráfica, esa línea roja que se dispara? Es una mezcla de dos factores, uno de ellos muy perverso y el otro bien intencionado, pero que tiene un efecto, una especie de boomerang. El perverso es porque los gobiernos anteriores, y yo creo que ese tipo de realidades tenemos que analizarlas y tenemos que verlas y tenemos que diseñar medidas realmente más estructurales para corregir. Los gobiernos anteriores dejaron que el tema lo controlara el crimen organizado. Dejaron que la frontera la controlaran los agentes y las fuerzas que localmente intervienen. Parte de los sacrificios del territorio mexicano en manos del crimen organizado fue en función del tema migratorio, porque los migrantes se convertían en un muy buen negocio para el crimen organizado y porque además podían ayudarlos en muchas cosas, como pasó en San Fernando. Entonces fue una especie de omisión que tuvo un efecto perverso, y entonces los migrantes centroamericanos, cuando salían de sus localidades, y está documentado, Carmen, decían, bueno, es que nos van a extorsionar todo el camino, por lo menos, pero además nos pueden hacer otras cosas. Las jóvenes, cuando salían de El Salvador y de Honduras, y hay trabajo que documenta eso, tomaban pastillas anticonceptivas porque tenían la certeza de que iban a ser violadas. Entonces, en este desorden, migrar, el problema no era la frontera, el problema era atravesar el país. Ellos decían, la frontera con México no es horizontal, es vertical, porque tenemos que cruzarla en Veracruz, tenemos que cruzarla en Tamaulipas. Entonces, en este escenario, la verdad es que eso se convirtió en una especie de freno. Llega un nuevo gobierno con un nuevo discurso en donde dice, bienvenidos porque hay trabajo para todos, porque hay condiciones de seguridad, etcétera, etcétera, y insisto, no puedo decir que esa fue la intención, pero funcionó como un mecanismo invitador. Y entonces, el que tiene años esperando salir de las condiciones de violencia, poderse llevar a su hija, poderse llevar Jorge, a su hermano. te interrumpo. Dice Figueroa que no está de acuerdo en ese punto. A ver. Yo digo que puede ser un factor nada más, Jorge, pero déjame comentarte algo rapidísimo. Este gobierno llega al ejercicio del poder y ya teníamos una primera caravana muy importante de estas características. Mi comentario es decir, estando de acuerdo con que puede ser un factor, lo que hay que revisar, yo insisto, es en ciertos factores exógenos también, internos y externos, respecto de ahora una forma migratoria que incluye familias enteras, que está modificándose de manera muy importante. Incluso digo, un poquito antes de que este gobierno tomara el poder. Por eso creo que por lo menos habría que matizar el argumento en relación a la invitación de López Obrador sobre el particular, ¿no? O sea, compartiría que suena muy absoluto, lo hago un poco de manera esquemática y quizás simplificando, pero además por nada del tiempo, y de aumentar elementos al debate, por supuesto que es multifactorial, pero yo sostengo, y es cuestión de revisar el calendario, de cómo la llegada del nuevo gobierno coincide. Probablemente no era esa la finalidad, estoy casi seguro que no era esa la finalidad. Hombre, coincide con el incremento masivo de la migración, es decir, las fuerzas, porque además se mezclan, y por eso la primera parte de la intervención, se mezclan que el crimen organizado deja de ser el controlador del fenómeno, porque la gente migraba por miedo y la gente no migraba por miedo. Es decir, decían, híjole, es que lo que nos va a pasar. Y por eso tampoco regresaban, porque muchos de ellos dicen, es que me vale, yo ya no regreso, porque las mujeres decían,
Si ya migró en su entorno social, si ya migró, ya la violaron, ya la hicieron, ya vivió todo esto, y entonces en el contexto social tenía una valoración menor. Insisto, todo esto está de alguna manera documentado. Se mezclan las dos cosas, es decir, se mezcla una especie de los que controlaban, que eran los maras, que eran las autoridades locales que también extorsionaban, etcétera, etcétera, ya no tienen el mismo juego. Y entonces, ya ahora tenemos condiciones para migrar, y además tenemos un proceso alimentado por redes sociales, etcétera, en donde podemos migrar juntos, y entonces va a ser de manera más segura, y surge este concepto de caravana, y entonces eso de alguna manera juega como un factor, yo creo, de manera importante en el incremento del flujo migratorio. Ciertamente no es el único factor, yo creo que el boom, hay presiones demográficas, hay presiones de condiciones de violencia en las zonas de salida, es decir, el boom se explica en gran medida, creo yo, porque hay una especie de cambio ante el cual pues, los polleros y el crimen organizado tienen un nivel de información muy sofisticado que no hemos nosotros tampoco valorado ni medido suficientemente. Con estos datos de los Estados Unidos entregados a México, como se está viendo en la pantalla, Gabriel, para cerrar esta mesa, entramos en la ronda última, se puede ver cómo hay un comportamiento en los últimos años, pues bastante coincidente, digamos, ¿no? Sin demasiadas franjas de separación entre una gráfica y otra de los años que se miden, y entonces tú tienes, varios años medidos y llegas a 2018, 2019, que es la gráfica de octubre a septiembre, de octubre a mayo. Es lo que mide. La línea roja mide de octubre de 2018 a mayo 2019 y Estados Unidos le dice a Ebrard, mira tú, así están las cosas y tú ni el nombre les registras. Ese es el reclamo. Entonces, la explicación de por qué se dispara de esta manera absolutamente atípica, según los datos dados por Estados Unidos de sus detenciones de migrantes en la frontera sur de los Estados Unidos, es un conjunto de cosas que ustedes están aquí poniendo como multifactoriales, pero de que ha pasado algo, es indudable. Algo sucedió de enero, que es el punto donde la gráfica está muy estable, ni siquiera incremental, como decías, está absolutamente estática la gráfica. De octubre a enero es idéntica, prácticamente no pasa nada. Y en enero empieza a crecer desmesuradamente, perdón la palabra, pero creo que cabe la palabra, desmesuradamente hasta llegar al pico de mayo. Como nunca en la historia. Como nunca en la historia de los últimos años, por lo pronto ahí hay algo extraordinario que tiene que ser analizado y explicado. Pues mira, lo que no suena lógico, lo hemos dicho varias veces en esta mesa, suena metálico. Para que esto suceda, y no tenemos que perder de vista eso, se necesita dinero. Para la extraordinaria organización que se ha requerido para movilizar a estas personas de un lugar a otro en este breve plazo, se ha requerido un esfuerzo de organización muy, muy importante. Lo cual me lleva a pensar que no solamente hacia el pasado, sino hacia el futuro, estos 45 días van a ser aún peores. Estos 45 días, lejos de lo que comentaba Jorge, yo creo que no se van a esconder. Yo creo que por el contrario, hay una doble invitación a este cuerpo que no sé dónde y cómo ha organizado a estas masas migratorias y que las ha puesto en el lugar adecuado con los recursos necesarios, sino que la presión que va a haber en la frontera sur va a ser enorme para demostrar exactamente esta necesidad de la que hemos venido hablando en esta mesa. Simplemente hay que ver el número de kilómetros que hay desde un lado al otro en la frontera norte y desde un lado al otro en la frontera sur. La contención, la mecánica, la logística, el muro que se requiere es muy diferente, lo cual me lleva a pensar que si, como creo, existe una fuerza oculta, una mano invisible que está organizando y financiando estas caravanas, que esa es la única explicación que puede haber para eso, yo creo que esta mano invisible ahora lo que va a hacer es presionar aún más la frontera sur. Nos vamos, Figueroa. Bueno, justo, empezábamos el tema diciendo, a mí me preocupa mucho que no tengamos un análisis propio respecto de este tipo de cifras. Las hipótesis de por qué ha subido, ya de acuerdo, digamos, el fenómeno que vemos en enero no empieza en enero.
El fenómeno que empieza en enero es de personas que llegan a la frontera norteamericana. Y las detienen. Y las detienen. Esta gráfica es Ahí de está. las personas detenidas. O sea, esta es muy importante. Sí. Son aprehensiones de migrantes ilegales. No son todos los migrantes, es los que aprendió Estados Unidos y los registró como aprendidos. Por eso es el dato duro estadounidense, porque es los que apuntó porque los detuvo. Ese es el volumen de personas que están aquí, que son los miles que están aquí. Pasamos de 51,000 el mayo anterior, Carmen, a 144,000 en este mayo. Sí, a ver, no. Y veníamos de 19. Por eso explico, es decir, no hay, o sea, algo, y aquí insisto en una parte, independientemente de lo que ya habíamos planteado en esta mesa, ¿qué está pasando en Centroamérica? ¿Quién está en Centroamérica? ¿Por qué está ocurriendo este fenómeno? Yo quiero decir algo, ¿qué está pasando con la frontera sur mexicana? ¿Qué es lo que ha ocurrido a partir del ejercicio de este gobierno? ¿Y qué venía ocurriendo? Porque se ha dicho, y lo ha admitido el propio canciller, pues que era como libre la frontera con Guatemala. No, perdón. Los estudios de derechos humanos que yo he podido revisar sobre el tipo de prácticas que desde Felipe Calderón, Peña Nieto se pactaron particularmente con Obama, son prácticas absolutamente graves y violatorias de derechos humanos, conteniendo este proceso que hoy que con podemos Obama, como dice, sí. Con Obama, Sí. Y si además revisamos cuántas personas expulsó Obama, entiendo que Trump 1,000,000. Todavía no llega al nivel más bajo de Obama. Entonces, a mí me parece, y ojo, y aquí yo vuelvo a insistir en la lógica interna, que decíamos hace rato, ¿por qué no ha actuado en los mismos términos el señor Trump? Ojo, porque evidentemente hay un conjunto de maniobras de corte político global, político local, político electoral, que están presentes y que me parece que deben ser susceptibles de un análisis, y un elemento final que ya se anunciaba. ¿Quién controlaba la frontera y el proceso migratorio en México? Ese proceso migratorio no estaba solo en manos de las autoridades, estaba en manos, y ha estado en manos durante décadas, del crimen organizado. De un crimen organizado que, como bien se narraba, va constituyendo un espacio, digamos, de vinculación incluso con los propios gobiernos, para ir regulando el comercio, lamentablemente, de personas entre Centroamérica, además ya no solo Centroamérica, sino África, y no solo África, digamos, sino Asia, que todos fluyen por esta zona, por esta frontera sur nuestra, y que hoy están en el centro de la vida pública en México. Controlar, decíamos, no solamente personas y bienes. Controlar el narcotráfico es muy diferente en la larga extensión de la frontera sur de los Estados Unidos que controlarlo en la frontera sur de México. Los mecanismos de control, el empleo de drones, el empleo de satélites, hace un cambio drástico en el control inclusive del narcotráfico. Jorge Santibáñez, nos despedimos. ¿Qué dices? Mira, que 45 días es un plazo ridículo. Yo no digo, y de ahí aclaro, que se vayan a esconder, digo que se pueden esconder, pero lo que sí afirmo es que 45 días no va a pasar absolutamente nada. Es decir, primero porque todo está en manos, el mecanismo de evaluación no tiene parámetros. Si hay un detenido centroamericano, Trump puede decir, no, pues fallaron, y entonces ahora nos acercamos, y nos tenemos que irnos hacia lo del tercer país seguro, o el primer país de asilo, como se quiera llamar, que es un tema para que no nos pase lo mismo, Carmen, y yo te invito, por la importancia que tiene tu medio, a que analicemos, porque se dice, pues como lo hizo la Unión Europea con Turquía, sí, la Unión Europea con Turquía destinó 6,000 millones de euros para gestionar este problema, y les dio la libre circulación a los nacionales turcos en Europa. No sé si el caso sea comparable, pero empecemos a analizarlo, porque en 45 días se va a sentar el canciller y le va a enseñar otros datos, y con esos datos otra vez nos vamos a regresar a hacer la tarea como entendemos la tarea, y a tener problemas y a instrumentar mecanismos que no somos capaces ni siquiera de sostener. En 45 días, aún teniendo éxito, nada garantiza que el proceso no vuelva a tener picos y que entonces nos vuelvan a llamar y nos vuelvan a amenazar con aranceles. Entonces, yo creo que ahorita estamos en una situación muy, muy complicada, pero, híjole,
se puede poner peor, porque el convertirnos en esto que llama Estados Unidos el tercer país seguro va a ser de verdad una tragedia para los centroamericanos, para los migrantes centroamericanos y para México. Y el que va a ganar pues va a ser en su campaña de reelección Donald Trump. Entonces, creo que estamos en una situación muy complicada, pero que se puede complicar más, y creo que deberíamos de empezar justamente a analizar, a proveer de información para que no nos suceda lo que ya nos sucedió. Jorge Santibáñez, gracias por estar esta mañana y incorporarte a esta mesa. Gracias y buenos días. Gracias. Buenos días, Alfredo Figueroa. Gracias, Gabriel. Seguimos Gracias, con el Carmen. tema. Vaya